Muy buenas noches, bienvenidos a las conferencias de conocimiento de sí mismo, la página Universo Interior, donde se brindan estos 75 temas, tanto de fase A como fase B, temas que van siempre enfocados a un trabajo interno, al trabajo de la muerte psicológica, al trabajo del sacrificio por la humanidad, al trabajo del nacimiento espiritual. Entonces cada tema, cada conferencia nos da un enfoque muy importante y lo más importante es que busquemos la guía de nuestro ser, de nuestro padre y nuestra madre interna, para que realmente nos sintamos ese estado de empezar a seguir a las personas del mundo exterior, adular a alguien o quedar en un estado de fanatismo, ¿sí? El objetivo de nosotros es que seamos independientes, empecemos a practicar cada tema, lo llevemos a la práctica diaria y busquemos la conexión con el padre y la madre interior. Entonces vamos a compartir rápidamente esta conferencia, que es la número 17 de la fase B, que es círculos dantescos 6, 7, 8 y 9, que son la segunda parte de esta conferencia. La conferencia número 16 hablábamos de los círculos dantescos, de la parte del primer círculo hasta el quinto círculo dantesco, y veíamos cómo las personas, pues al no hacer un trabajo sobre sí mismas, pues lastimosamente tienen que pasar por un proceso que se le denomina la involución, ¿sí? O pues la muerte segunda también. Entonces vamos a compartir rápidamente en los grupos y ya iniciamos con este tema. Me van confirmando por favor si se escucha bien, si la imagen está bien, y ya iniciamos. Listos. Bien, entonces vamos ahora sí a iniciar con este temita. Ya viendo pues, puedo compartir rápidamente en los grupos. Vamos a iniciar con ese círculo dantesco, el sexto círculo dantesco, la esfera sumergida de Júpiter, que cuando nosotros hablamos de las dimensiones superiores del ser, de las dimensiones internas que tenemos cada uno de nosotros, podemos encontrar que Júpiter está relacionado con el amor, ¿no? Con la libertad de las personas, ¿sí? Respetar siempre ese libre albedrío, que cada persona pueda cumplir y hacer con su existencia lo que desee hacer. Pero acá vamos a encontrar que el lado negativo, ¿sí? Lo opuesto a eso, va a ser siempre la tiranía, el estado de materialismo, de ateísmo, de escepticismo, de buscar que la humanidad se hunda en un estado cada vez más materialista, nos va a llevar a esa sexta infradimensión en el mundo físico, ¿no? Pero necesitamos comprender que realmente aquí la pesadez empieza a aumentar. Todo esto es por la mente. Cuando nosotros miramos desde la sexta infradimensión, la mente es la que empieza a tomar el control, y al ser la mente nosotros ya sabemos que estamos realizando eso de manera infraconsciente, ¿no? Entonces podemos ver que acá todos nosotros en nuestro interior físicamente, psicológicamente, somos tiranos. Podemos verlo en los grandes gobernantes, podemos verlo en los profetas que pues inculcan una ideología, una religión, en los padres que obligan a sus hijos a creer en algo a punta de golpes, a punta de, ¿sí?, de obligaciones, sometimientos a los chicos o sometimientos a diversas personas para que crean en este conocimiento o en otro tipo de ideología, ¿sí?, de algún tipo de tema espiritual. Podemos ver que también una persona entra en un estado materialista, escepticista, ¿sí?, cuando empieza a darse cuenta que pronto no tiene una conexión con eso divinal y empieza a verle como el fastidio, como el hastío, como la negatividad, ¿no? Entonces podemos ver que hay muchas escuelas que hablan del materialismo
que hablan de ser una persona pues autosuficiente, una persona totalmente orgullosa, pero eso lo único que hace es alimentar nuestro orgullo, alimentar tantas teorías, conceptos, estudios de todo tipo, que lo que hacen es que la mente de nosotros se aloque más y pues termine llevándonos más rápidamente hasta ese punto. Entonces físicamente las personas acá tendrán que ser sometidas. Obviamente no tengo mucha especificación de cómo es este círculo dantesco, pues eso ya tocaría investigarlo, es un desdoblamiento astral, cada uno de ustedes escribiendo a mí. Acá nos comentan que hay 3072 leyes y todas esas leyes vienen siendo más pesadez, más dolor. Acá el tiempo se va haciendo cada vez más largo, se va haciendo cada vez más eterno, ¿sí? Porque cada vez el sufrimiento es mayor y asimismo el tiempo se va haciendo más largo aún, ¿sí? Al nosotros negarle la posibilidad a las personas de que conecten con su conciencia, con su ser, negarle la espiritualidad a la humanidad, lo que estamos haciendo es irnos más rápido a ese sexto círculo dantesco, empezar a alimentar cada vez más esos estados materialistas, escepticistas, donde lo único que buscamos es sentirnos superiores a la divinidad, pero sin comprender que la divinidad en nuestro interior viene siendo nuestra energía sexual, viene siendo nuestro ser. Entonces, al recibir órdenes de nuestra conciencia y no hacer eso, tal cual nos lo están pidiendo, nosotros estamos volviéndonos personas más orgullosas, ¿sí? Más altaneras, terminamos cambiando al ser por simplemente teorías, simplemente conceptos, cosas que no tienen una realidad como la tiene la conciencia. Entonces, lo importante es que nosotros podamos ver que tanto en el físico, la humanidad está hundida en esos estados, como nosotros también estamos hundidos en esos estados, debemos hacer un cambio a través de la muerte psicológica, a través de la muerte mágica. Entonces, este viene siendo ese sexto círculo dantesco. Vamos con el séptimo, donde vamos a hablar de lo que es la violencia, ¿sí? Saturno, la esfera sumergida de Saturno. Este séptimo círculo dantesco nos va a enseñar cómo hay violencia contra el arte, que viene siendo contra la sexualidad, ¿sí? Contra la energía sexual, contra la pareja. Cómo hay violencia contra la natura, contra toda la naturaleza, contra el cuerpo físico, contra los bienes propios y bienes ajenos. Cómo hay violencia contra Dios, cuando nosotros realmente nos exaltamos a sí mismos y creemos ser superiores a la divinidad. Y cómo hay violencia al cometer fraudes de todo tipo. Entonces, desde lo más pequeño hasta lo más grande, viene alimentando todo este círculo. Y aunque nosotros de pronto no lo creamos, somos totalmente violentos en estos cuatro aspectos, ¿sí? Una persona, al practicar la masturbación, es totalmente violenta contra su aparato sexual, contra su energía sexual, alimenta el homosexualismo, alimenta el lesbianismo, ¿sí? Puede caer en estados de bestialismo, de incesto, de zoofilia, pedofilia, bueno, cantidades de bestialidades, de violencias contra la sexualidad. Entonces a nosotros nos han enseñado directamente desde un estudio que la masturbación es normal, que la eyaculación y el orgasmo es algo normal, y todo eso viene siendo una violencia, ¿sí? Contra un chico que le están enseñando a destruirse a sí mismo. Entonces el arte es lo más sagrado porque la sexualidad es el medio para convertirse en un dios, pero nosotros no comprendemos eso y sacamos lo que es la energía creadora sexual. Entonces el poder lo posee una persona en su energía sexual, ¿sí? Tanto el varón como la mujer tienen la posibilidad de autorrealizarse. Si comprenden el poder que tiene esa energía, la empiezan a ahorrar, a cuidar y trabajan todos los defectos que atenten contra el arte, ¿sí? Todos los defectos que se autoobligan antes de ir a una práctica, que obligan a su pareja a practicar la magia sexual, que con los conceptos o las ideas de que van a ir a transmutar su energía, obligue o se autoobligue, eso viene siendo violencia contra sí mismo. El objetivo es que la persona sienta el ánimo y el deseo sexual consciente de ir a transmutar su energía, pero no de ir obligado a practicar algo que no le ve un objetivo real, ¿sí? Porque no ha comprendido verdaderamente lo que es una práctica sexual, o no lo hemos comprendido, incluyendo a mí, ¿no? Entonces lo importante es trabajar todos los defectos que van y siempre atentan contra esa energía sexual. Entonces uno termina convirtiéndose en una persona de tipo que busca conseguirse muchas mujeres o muchos varones. Entonces uno empieza a convertirse cada vez más en un tipo diablo,
porque tenemos la lujuria tan alborotada que al tener ese conocimiento y no trabajar la muerte, no trabajar detalles y fuertemente la lujuria, nosotros empezamos a usar este conocimiento para encantar a las personas, para seducirlas, para engancharlas, terminar, entre comillas, enamorándolas y sacando provecho de este conocimiento para nuestros fines perversos. Ahí vemos la violencia que hay directamente contra la sexualidad, contra el mismo conocimiento, porque no lo respetamos, no lo comprendemos y terminamos usándolo como un tipo de negocio o un tipo de medio para sacar un beneficio o un interés de otras personas o de otro tipo de ambiente, ¿no? También podemos ver la violencia que hay contra la natura. En estos tiempos vemos toda la pseudociencia que enseñan medios para injertar plantas, que enseñan esto que es inseminación artificial, que vienen siendo cruces genéticos de animales, ¿sí?, que atentan contra el libre albedrío de esas pobres criaturas, ¿sí? Son animales de la naturaleza que no tienen un estado de reflexión y que uno siendo un humanoide, teniendo la mente, lo que hace es que al usar la mente busca someter esa misma naturaleza inferior a través de tantas combinaciones, mezclas, ¿sí?, adulterios. Podemos ver el daño que le hacemos a nuestros propios órganos sexuales, castraciones, anticonceptivos, cuando las personas empiezan a hacer experimentos con la columna vertebral, con los órganos, ¿sí? Entonces podemos ver el negocio que hay también a través de toda la venta de órganos y trasplantes y toda la cosa. La ligue de sangre, ligues que hay también con los tatuajes. Uno al tatuarse, uno no se sabe, pero se está ligando con escuelas, con entidades, con cada uno pues lo deberíamos empezar a investigar, con cosas que desconocemos, pero todas esas tintas, todos esos daños generan un ligue, ¿sí?, generan un daño al cuerpo físico, generan un daño totalmente al sistema nervioso, a la sangre, al cerebro, a la columna vertebral, y todo eso está generando un daño a nuestra parte física, ¿sí? El daño que le hacemos a la tierra, al agua, al fuego también, y al aire, ¿no? Todo el medio ambiente en el que nosotros nos desenvolvemos, siempre estamos generando un daño. La inconsciencia de nosotros genera más y más escasez, genera más y más codicia, donde nosotros terminamos quitándole los bienes a los demás, sacamos provecho de eso y pues a final de cuentas terminamos destruyendo todo por simplemente unos pesos que no tienen un verdadero valor, ya que era más valioso ese tipo de ambiente que teníamos. Un ejemplo, una persona que tenga de pronto una finca, ¿sí?, que tenga un terreno, al aprovechar ese terreno pues se puede dar de cuenta que tiene más riqueza que el dinero físico, porque ese dinero físico lo que hace simplemente es derrochar, gastar, destruir más ese lugar para sacarle un bien que pues no tiene ningún tipo de resultado positivo. Toda la violencia que vemos siempre va dirigida hacia los animales, hacia las plantas, hacia nosotros mismos y hacia el mismo planeta. Entonces todo esto viene siendo ya estados totalmente de involución, totalmente estados de materialismo, de ya nos sentimos dueños de todo y queremos cambiar todo el orden que ya la misma ley impuso, ¿sí?, un orden que se da para que todo funcione correctamente, armoniosamente, pero nosotros en nuestra propia ignorancia, en nuestra propia escasez de conocimiento verdadero, pues simplemente creemos tener mucha sabiduría y creamos muchas cosas que terminan generando un daño a nosotros y a los demás. La violencia que hay contra Dios podemos verlo en todas las personas que lastimosamente no buscan a su conciencia. Personas que caen también en esos estados escepticistas, ateístas, odian todo ese sabor, divinidad, ¿no? Odian su energía sexual, la expulsan del cuerpo. Acá podemos ver cómo nosotros violentamos con el verbo. Comprendemos que también el verbo, la energía creadora sexual, se manifiesta a través del verbo, pero al manejar palabras, ¿sí?, palabras incoherentes, inconscientes, que buscan generar un daño a alguien o a uno mismo, eso viene siendo violencia contra uno mismo, ¿sí?, contra la divinidad, contra Dios, contra la Madre Divina, porque ahí está nuestra energía manifestándose. En cualquier instante, en cualquier momento, nosotros
somos totalmente violentos contra nuestra energía sexual. La violencia que tenemos contra nuestro cuerpo físico también lo podemos ver cuando las personas toman el camino pues, equivocado de suicidarse, y esas personas lastimosamente deben pasar por un proceso doloroso, pues se nos comenta, que deben repetir siempre esa misma acción toda su existencia hasta que cumpla el tiempo que debía morir como tal. Pero pues eso también toca investigarlo. Realmente acá hay unas cosas, muchas diría yo, que debemos empezar a investigar, reflexionar. Y pues en principal lo que trato de brindar es que podamos llevar esto como a un tipo de reflexión para poder comprender el trabajo que hay que hacer para evitar caer en todos esos estados que en algún punto, en algún momento ya lo hemos vivido, pero pues aunque no recordemos, no creo que sea necesario volver a repetir lo mismo y no sacar nada de sabiduría. Entonces en este caso nos da nuevamente esta herramienta, este conocimiento, para que trascendamos todos estos estados, ¿sí? Para que superemos todos esos círculos dantescos y que en algún punto bajemos a voluntad, ¿sí? Voluntad consciente, que bajemos y que sea el Cristo mismo el que vaya y destruya todos estos estados psicológicos, entidades que hay en estos círculos dantescos en el físico, centro del planeta, pero destruirlos totalmente, para que nosotros nos empecemos a liberar y podamos llegar en un momento a llegar a la autorrealización íntima del ser. Esa violencia que tenemos contra Dios la tenemos también contra la sexualidad, porque sabemos que solamente al llegar a Dios se puede con el sexo, con la supersexualidad, pero al nosotros tener asco, ¿sí? Caer en esos estados de celibato, de fastidio, de odio, de repudio hacia la sexualidad, pues estamos siendo violentos contra nosotros mismos y contra la misma divinidad, contra la misma energía sexual. El fraude ya viene siendo otro tipo de violencia, un fraude contra nosotros mismos, y la violencia que tenemos acá es contra nuestra energía sexual también. Nosotros usamos el verbo para comprometernos con cosas, ¿sí? Pueden ser cosas sencillas, pueden ser cosas muy importantes, pero cada cosa, como lo vemos en las conferencias, siempre vienen siendo detalles. Cuando yo comprendo que al dar mi palabra en algo y no cumplirla, yo me estoy volviendo un fraudulento, una persona traicionera, una persona mentirosa, y que a través de mi verbo lo que estoy haciendo es atentar contra mi madre divina, contra mi energía creadora sexual. Entonces ahí está el fraude mayor, cuando una persona se compromete en algo, cuando le compromete algo al hijo y no le cumple, cuando se compromete con algún trabajo hacia el ser y no lo cumple, cuando haciendo la obra la traiciona, no la cumple. Podemos ver el fraude que tenemos con nuestra propia personalidad, ¿sí? Cuando nosotros aparentamos ser cosas que no somos, y que al ocultar eso, si no lo trabajamos, de igual manera estamos siendo totalmente fraudulentos. Entonces, al trabajar uno sobre la muerte en marcha, en el estado de autoobservación, de recuerdo de sí, lo que va a buscar es observar ese fraude que hay en su personalidad, en sus palabras, en sus propias obras, en lo que quiere demostrar o aparentar, porque somos totalmente fraudulentos en todo sentido, y principalmente en todo lo que nos estamos comprometiendo hacia nuestro ser o hacia los demás o hacia nosotros mismos, ¿no? Entonces todos los compromisos que tengamos hay que realmente llegar al punto de cumplirlos, porque si nos comprometemos es porque sentimos o pensamos que los vamos a cumplir, pero al no cumplirlos seguimos alimentando los defectos y pues cada vez nos volvemos más mentirosos y cada vez nos acercamos más a la traición. ¿Bien? Entonces, ese es el tipo de violencia que se encuentra en este séptimo círculo dantesco. Acá todas las personas son arrolladas por los torbellinos que hay, pues, que nos cuenta también, nos hay que investigarlos. Y eso viene representando, simbolizando también cómo la mente de uno destruye todo, es totalmente violenta con las personas, las ignora, las critica, las juzga, las ataca sin conocerlas, ¿sí? Simplemente con una apariencia uno ya quiere juzgar y atacar a cualquiera. Eso es totalmente pura violencia de nuestra propia mente contra los demás y contra nosotros mismos también. Bien, vamos entonces con el octavo círculo dantesco. Es la esfera sumergida de Urano. Bueno, acá en Saturno hay 6.144 leyes que vienen siendo más pesadas, más dolor, más materialismo, más
sufrimiento, que al final de cuentas lo que hace es que la persona sufra más una tortura, pero que viene siendo necesaria para que la esencia que está atrapada en cada defecto, en cada, ¿sí? que toda la chispa que está envuelta en defectos, se pueda llegar en un punto a librarse. Vamos con este octavo círculo dantesco, que nos habla de todos los estados que hay allá, de los mentirosos, los falsificadores y también los magos negros. Entonces acá vamos a encontrar que la mayoría de nosotros, al usar mal el verbo, al comprometernos y no cumplir, ¿sí? al sacar provecho de los demás a través de artimañas, de técnicas de manipulación, somos totalmente fraudulentos, mentirosos y falsificadores. Entonces una persona falsificadora puede enseñar a transmutar la energía sexual, pero no practica sexualidad superior, lo que hace es tantrismo negro. Practica sacando la energía, reabsorbiendo la energía, ¿sí? O sea que ya se convierte totalmente en un mago negro. Ya esa persona que enseña que se puede llegar al orgasmo, a la eyaculación, que se puede llegar a la masturbación también, o que se pueden disfrutar de los estados instintivos, lujuriosos, sexuales, es totalmente un mago negro, porque no está practicando la sexualidad superior. No enseña a morir, no enseña a nacer, mucho menos se va a sacrificar por la humanidad. Por eso podemos ver que la mayoría de los magos negros, pues al ver que su involución se hace como cada vez más rápida, se precipita más rápido a irse a la involución, pues aún así, cuando uno empieza a despertar al mal, ve todo ese camino como el camino correcto. Lastimosamente las personas que llegan a ese punto, pues hacen de su involución una religión, lo hacen una mística, lo hacen con una fe, porque creen que es la salvación o que es el camino mejor, correcto, más fácil. Pero lastimosamente lo que buscamos nosotros acá con el conocimiento es irnos en contra de todo lo que ya hemos creado, de lo que ya hemos hecho, y eliminarlo a través de la muerte psicológica. Entonces, tenemos estados mentirosos, falsificadores, magos negros, de todo tipo, brujería, pseudoesoterismo, materialismo, escepticismo, violencia, en nosotros mismos, aquí y ahora. El objetivo es poder observar, eliminarlos, porque aquí nos dicen que uno va a ser tragado por la serpiente. La pitión viene siendo esa parte negativa de la madre divina. Entonces uno al final de cuentas es tragado victorioso o fracasado. Y acá lastimosamente la persona pues es tragada por la serpiente, pero de manera fracasada. Ahí todo el ego, todo se convierte en polvoreada cósmica. Ya no queda, o en una gran medida, pues ya no queda tanto ego. Y el siguiente proceso que sigue viene siendo la parte del último círculo dantesco, que es el noveno. Acá en este octavo círculo podemos encontrar todas las religiones, todas las universidades, todos los lugares donde predican pero no aplican, donde profetizan cosas, donde enseñan ideologías místicas de todo tipo, pero que al ser una falsedad, una mentira, al no llevarlo a la conciencia o al ser, ¿sí? Al no trabajar los tres factores, no enseñarlos, pues es simplemente una mentira. Son falsificadores en todo tipo. Nuestra personalidad es una mentira, es una falsificación. Todo este trabajo es para que salgamos de allí, del autoengaño, de la falsedad que tenemos nosotros, de la hipocresía que tenemos con los demás, y empecemos a ver la cruda realidad de lo que somos nosotros a través de la muerte psicológica. La autoobservación es el camino, es el medio para conocer nosotros quiénes somos verdaderamente y ver todos esos estados negativos y poderlos eliminar, porque ese es el objetivo al final de cuentas con todo este conocimiento. Y vamos con el último, el noveno círculo dantesco, la esfera sumergida de Neptuno, donde hablamos, nos enseñan de que el mayor acto delictuoso es la traición. Nosotros traicionamos al ser, nosotros traicionamos a los familiares, a los compañeros, a las personas, a la humanidad. Al comprometernos con dar el sacrificio a los demás, no lo hacemos, ya estamos traicionando todo, la obra del ser. Al comprometernos con alguna labor hacia la conciencia y no cumplirla, ya estamos traicionando a la conciencia, al ser. Al comprometernos con algún trabajo en equipo o algún trabajo en grupo, no cumplirlo,
estamos siendo traicioneros. Estamos alimentando el Judas, el Pilatos y el Caifás. Cada uno en su interior tiene esos tres defectos traidores que lo que buscan es llevarnos siempre a la tentación, al placer y al dolor. Si nosotros no dominamos nuestra mente, la mente nos va a doblegar a nosotros. Si nosotros no dominamos nuestra emoción, nosotros vamos a ser reaccionarios ante cualquier situación, vamos a cometer errores y no vamos a reflexionar porque siempre vamos a estar alterados. Si nosotros no controlamos nuestra voluntad, nuestro instinto, nuestra motricidad y asimismo el aparato sexual, vamos a seguir cayendo en fornicación, en adulterio, en prostitución, en estados de juego, ¿sí? Donde nos divertimos en algo, disfrutamos toda la vida, pero al morirnos, pues todo esto pues, nos sucumbió, nos llevó al abismo, nos llevó a la involución cada vez más rápido. Entonces, necesitamos eliminar los tres traidores. Pero si no los eliminamos, la persona en un momento nos enseñan que hay traiciones que de una vez conducen a la pena de muerte. La ley se encarga de que todas las personas que cometan ese acto de traición fuertemente, pues de una vez se ha mandado al noveno círculo dantesco, que allí deba pasar por todo el proceso doloroso de desintegrarse totalmente el ego. Y asimismo se nos comenta, eso también toca investigarlo, ¿no? De que hay algo llamado las casas vacías, que son las personas que al haber cometido esos actos de traición fueron mandadas de una vez a los infiernos y que allí se ubican, ¿no? Pero que aún así, como deben cumplir con karmas, deben cumplir, deben cobrar algún tipo de karma en su familia, en determinado grupo, pues la persona, como ya no está presente en ese cuerpo físico, la conciencia, como está en los infiernos, pues alguna entidad psicológica de su personalidad, alguna entidad de los infiernos sube, se lo permite la ley, para que sea esa entidad la que maneje ese cuerpo físico y pues cumpla con sus karmas, ¿sí? Cobre lo que tenga que cobrar, haga lo que tenga que hacer, pero pues de manera pues ya no tiene la conciencia para que busque el conocimiento, porque lastimosamente ya la chispa está en el noveno círculo dantesco, está en todo este proceso de desintegración total. Entonces, ya finalmente acá podemos ver que aquí se ubican 24.576 leyes, o sea, una cantidad enorme. Nosotros aquí ahora lo máximo que pronto deberíamos empezar a experimentar son 48 leyes por ser la tercera dimensión, pero si nos damos de cuenta, a medida que se va bajando en cada círculo dantesco, la pesadez empieza a ser más dolorosa, cada vez más sufrimiento, cada vez procesos más dolorosos, más fuertes, y que todo lo que buscan es que sea la conciencia de la chispa la que vea todas las atrocidades que dejó o que se manifestaron en su interior. Cuando una chispa ve cómo se violentan entre sí mismas, cuando una chispa ve cómo hay tiranía y hay sumisión en ese mismo punto, cuando la chispa ve cómo sus estados psicológicos lo llevan siempre a ser un mago negro, un brujo o una bruja, pues empezaría a arrepentirse, pero ya sería muy tarde porque ya todo el proceso de la involución llegó a su punto final, donde la chispa ya llega a su liberación total, elimina totalmente ese ego, pero no saca sabiduría, que hace un 3% de esencia liberada, pura, pristina, y que nuevamente vuelve a iniciar el proceso de la evolución, sale a la luz del sol y inicia nuevamente por mineral, pasa a su estado vegetal, pasa a su estado humano, humanoide, y si no trabaja sobre sí misma, nuevamente repite el proceso de los círculos dantescos, pasa por esos nueve infiernos y repite nuevamente ese proceso del samsara. Viene siendo una repetición, viene siendo un proceso mecánico, doloroso, que pues no merece ser repetido ya. Verdaderamente cada uno por sí mismo va a buscar a su ser, a su conciencia, que lo ayude a salir de todo esto y darnos de cuenta que a toda exaltación siempre le antecede una horrible y espantosa humillación.
nosotros al sentir que el mundo físico es una realidad, sentir que es importante, sentirnos muy superiores por tener estudios, carros, casas, cosas materiales, sentir que eso es todo y que eso va más allá de nuestro ser, de nuestra conciencia, que es más importante que la divinidad, pues nosotros en algún punto llegaremos a esa espantosa humillación que viene siendo todo ese proceso largo de involución, de destrucción, desintegración total del ego, donde uno va a darse cuenta que perdió miserablemente otra existencia, otro giro, y que debe volver a iniciar todo el proceso hasta que en algún punto o llegue victorioso al absoluto o llegue fracasado, y pues todo eso depende de la revolución que tenga cada uno a través de sus tres factores. Esta es la conferencia, esto es el tema que yo les puedo brindar de lo que yo poco pude comprender. Si de pronto tienen alguna pregunta, alguna inquietud sobre este tema, la pueden dejar en los comentarios. Si no, pues eso sería todo. Gracias a todos los que participaron, estuvieron ahí. Ya en estos días estaremos publicando en la página las conferencias, qué días son, a qué horas, para que pues puedan estar pendientes y puedan verla. Esta queda grabada ahí en el canal de Facebook y ahorita subimos también al canal de YouTube. Pues bueno, compañeros, muchas gracias. Lo importante es que nosotros veamos que cada círculo dantesco viene siendo un punto de estudio para nosotros mismos. Ver lo que esto relacionado a nuestra psicología aquí y ahora está. Todos esos estados psicológicos los tenemos en nuestro interior y es importante empezarlos a eliminar a través de la muerte psicológica, la muerte en marcha, la muerte reflexiva, porque la única manera en la que podemos nacer espiritualmente de manera correcta, pues es a través de la muerte. Primero necesitamos morir y después nacer. Listo, muchas gracias compañeros, hasta así, que estén muy bien y hasta luego.